Asociación Civil Yo Soy San Miguel de Allende. Les doy la bienvenida hoy jueves 22 de julio. Comenzamos con nuestro tema del foro del día de hoy, que es ruido y salud. Y hoy hablaremos de un tema que apunta a colocarse como un asunto de orden prioritario en la agenda de los problemas urbanos de nuestra ciudad. Recientemente fue aprobada en sesión de Cabildo un acuerdo de ampliación de horario de cierre de bares y cantinas aproximadamente hasta las 5 de la mañana. Y esta situación encendió las alarmas entre los habitantes. A continuación, de manera breve, les presentaremos un segmento de la sesión de ayuntamiento donde los regidores Laura González y Helio esgrimen sus argumentos en contra. Le pido por favor a producción que nos ponga esta sesión para que la veamos brevemente. Gracias. Adelante. ¿Sabemos? No la veo. Mario, ¿vemos la sesión? No la veo. No veo la sesión de ayuntamiento. Podemos comenzar con Rocío, si les parece bien, en lo que la sesión. Ok, sí, la vemos más adelante. Perfecto. Quiero agradecer a la señora Rocío Ríos, que nos acompaña. Ella es vecina del centro histórico de esta ciudad, es una reconocida artista. Y por favor, Rocío, compártenos tu experiencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y que de alguna manera están interesados en saber cuál es nuestra opinión y qué es lo que sentimos nosotros, los que vivimos aquí en el mero centro de San Miguel, donde se ha desatado como epidemia esto de la liberación del ruido, de las cantinas al aire libre, con el pretexto de la pandemia, bueno, pues se han pluralizado. Y los afectados pues somos nosotros, pero también son los pájaros, son, ahora sí que todos los que vivamos alrededor somos perjudicados. Y, y no somos tomados en cuenta porque después de que se le mandó el 1 de julio una solicitud al ayuntamiento, al señor Gonzalo González, que considerara, ¿no? Ahora sí, nuestra condición de humana susceptible a esta contaminación auditiva, que es, su respuesta del ayuntamiento fue ampliar el horario, ¿no? Entonces, pues así como lo dice nuestro presidente, el presidente de la República, pues si no suena lógico que nos escuchen a los ciudadanos, pues suena metálico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos que somos víctimas del interés de un grupo, de un señor que viene de tal lado a hacer un negocio aquí en San Miguel de Allende y nosotros somos los perjudicados directamente, los vecinos? ¿Qué debemos hacer? Este, Ir ahora sí que a manifestarnos en la fiesta, en el bar, con nuestras pijamas, este, o qué debemos hacer para que la autoridad cumpla con su deber. No quiero decir ni hablar mal de ningún munícipe, ¿no? Porque pues se presentan solos, ¿no? Pero ya todo el mundo sabemos quién es cada quien. Pero sí, digo, pues volteen a vernos, ¿no? Como ciudadanos. Este, yo creo que cabemos todos cabemos en el centro de San Miguel, pero respetándonos, ¿no? Que cada quien se haga responsable, los empresarios que se hagan responsable de su basura acústica, que pongan sus paredes, sus vidrios. Ahora ya hay tecnología, no debemos hacerlo nosotros, que no tienen recursos, que sale muy caro pagar doble vidrio. Ellos tienen que hacerse responsables, seamos adultos, ¿no? Respetemos al otro. Si ellos vienen a hacer su negocio, pues que piensen en la basura que están generando y no tenemos por qué recibirla nosotros. Bueno, creo que eso es todo. Gracias. Gracias, Rocío.
Voy a intentar transmitir la breve sesión de ayuntamiento. Si la tenemos, Mario, intentamos otra vez. No lo escuchamos. Regresamos y vamos, si les parece bien, entonces, en lo que checamos qué sucede con la sesión de ayuntamiento y el audio, con Norma. Norma, ella es vecina, Norma Montes, vecina también del centro histórico. Norma, bienvenida. Cuéntanos tu experiencia viviendo al lado de terrazas, hoteles y, bueno, creo que tienes, ya nos contarás ahorita cuántas terrazas tienes alrededor, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma Montes. Soy vecina de la calle de Correo, esquina con salida Querétaro. Y de hecho yo vivo pegada a lo que es el restaurante Antonia Bistro, que es está en el Hotel Palomar. Y el restaurante está en la parte de arriba, en lo que era la azotea del edificio, y es cada fin de semana escuchar ruido. De hecho, quitaron una como cancel, entonces ahora se oye más el ruido, se oyen todas las pláticas, y más en mi experiencia como vecina del centro, es cuando traen mariachis. El mariachi parece que lo tengo yo en mi casa y no en el restaurante. Me dan ganas de decirle al gerente o al dueño que venga a oírlos aquí, que vea cómo se oyen los mariachis aquí y allá arriba. Ahorita acaban, en la semana pasada inauguraron creo que es restaurante y hotel también, que es en la esquina de San Francisco y Murillo. Y en las tardes cuando tienen gente, pues obvio tienen la música, entonces también se oye aquí. Tengo muchas terrazas porque la mayoría de la gente de aquí, de alrededor mío, pues ya o vendieron sus casas o las rentan. Entonces hay veces que en fines de semana, gente que llega, la renta y hace su fiesta, y no es a la 1, 2 de la mañana, son las 3, 4, a veces se van hasta las 6 de la mañana y todavía en la calle hacen su ruido. Entonces, vivo todo el tiempo, todos los fines de semana son ruido de pleitos, se pelean, cuentan chistes, yo creo, porque se ríen mucho, platican mucho. Entonces siempre estamos con ruido y no es justo que estén aumentando las horas para que ellos, a lo mejor pues sí, ¿no? Tienen razón de ganar un poquito más de dinero, pero también nos están perjudicando a los que todavía vivimos aquí. Ese es mi punto de vista en esto del ruido, que sí nos ha perjudicado demasiado, y yo creo que eso también ha hecho que las demás personas se vayan del centro y vendan o renten sus casas. Pero los que nos seguimos quedando aquí, pues somos los que nos tenemos que aguantar de cierta manera todo lo que se viene. Y pues, por ejemplo, en lo que es septiembre, para las fiestas de septiembre también son días, sobre todo lo que es el 15 de septiembre, y las fiestas patronales son fines de semana que no se duermen. No se duermen, ¿por qué? Porque es el ruido. Hacen mucho ruido. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Norma. Vamos a intentar otra vez lo de la sesión de ayuntamiento. No sé si ya la vamos a escuchar, porque si no será la última vez que lo vamos a intentar. Mario, por favor. Bajo oficio red 595-06-2021, suscrito por Pablo Alejandro Hernández Gómez en su carácter de presidente de la Comisión de Gobierno, Derechos Humanos y Seguridad Pública, mediante el cual remito para análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento, dictamen de iniciativa de reforma del reglamento de bebidas alcohólicas para el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, lo anterior conforme a lo documentado en este. Se pone a consideración de este ayuntamiento el punto 7, inciso A. Quien desea hacer uso de la voz, por favor de manifestarlo. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo la reserva sobre el mismo artículo del 43,
sobre el reglamento de bebidas alcohólicas, fracción cuarta y quinta del mismo artículo, en donde se manifiesta que todo negocio que esté en el centro histórico podría ampliarse hasta 2 horas, es decir, hasta las 5 de la mañana. Va en contra de la salud pública de los sanmiguelenses. Atenta contra la tranquilidad del pueblo de San Miguel de Allende. Primero están los residentes, señor presidente. Yo le pediría, tenga usted consideración para los ciudadanos de San Miguel de Allende, porque esa es una situación delicada, ampliar el horario en pleno centro histórico, la apertura de estos negocios. Ese es donde estoy notando la reserva que usted nos acaba de enviar en este momento y la envía en última hora. Yo creo que deberíamos de tener más o pasarlo primero por comisión, señor presidente. Muchas gracias. ¿Cuánto? Muy bien, agradezco mucho, me permita la intervención y la de la voz, Laura González Hernández, en carácter de regidora de este ayuntamiento. Me hago acompañar en este momento del notario público número 7, licenciado Alfredo Zavala, para lo cual me permito voltear la cámara para efecto de que se acredite que se encuentra aquí con su servidora. Y en este momento me permito hacer mención a este honorable ayuntamiento que debemos hacer un llamado a la conciencia. Hay que despertar la conciencia a la posible responsabilidad política, jurídico, administrativa, penal y civil en la que cada uno de nosotros como regidores, usted síndico municipal, incluso usted mismo presidente interino, podrían incurrir al ejercer su voto para malamente aprobar lo que de plano derecho no solo es ilegal, sino por encima de eso es contrario a la paz y seguridad de los ciudadanos, traicionando así no solo su protesta constitucional, sino además lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal. Con su proceder están traicionando a nuestro pueblo que aquí los puso. Pretenden aprobar intereses oscuros y eso no es correcto. Les recuerdo que el artículo 9 de la Ley Orgánica Municipal dispone que los servidores públicos serán responsables de los delitos y faltas administrativas que se cometan en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. También el artículo 52 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato permitirá a este y a subsecuentes ayuntamientos ejercer acción legal penal, administrativa y civil contra servidores públicos que hayan incurrido de manera ilegal y que hayan ocasionado en sus funciones o con motivo de ellas algún daño o perjuicio en sus acciones irregulares, para reclamarles a su vez el pago de una posible indemnización. Cada miembro de este ayuntamiento que vote a favor de una ilegalidad adjetiva o de procedimiento, o peor aún, de fondo o sustantiva, hoy tiene plena conciencia que su voto es su registro para probablemente incurrir en alguna responsabilidad, tal y como lo dispone el artículo 253b del Código Penal para nuestro Estado. Señala, comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que, fracción primera, otorgue o realice ilícitamente permisos, contratos, licencias, adjudicaciones, exenciones, deducciones, subsidios, pagos o autorizaciones de contenido económico. Recordar que por el uso ilícito de atribuciones y facultades se puede generar de 1 a 12 años de prisión y de 10 a 120 días multa. Nuestro fuero termina a las 23:59 horas del muy próximo 9 de octubre. Seamos conscientes al emitir nuestro voto, por favor. Ya no más votaciones que lastiman a nuestra ciudad. Solicito amablemente no solo la reserva, sino el retiro de este punto, porque no es el que se planteó en la comisión, no es el que se revisó en la comisión, e incluso el artículo 3º, pasados 5 años la revisión de la vigencia, es imposible que se haga esto. Por favor, compañeros regidores, apelo a que tengan la conciencia al momento de emitir su voto en cada una de las intervenciones. Es cuanto, presidente. Se consulta a los integrantes del ayuntamiento si es de aprobarse la reserva formulada por el presidente municipal al artículo 43 del dictamen de esta discusión. Regidor Felipe Jesús Tapia Campos.
Favor. Regidora María Reina González Rivera. A favor. Regidor Pavel Alejandro Hernández Gómez. A favor. Regidora Patricia del Carmen Villa Sánchez. A favor. Regidor Humberto Campos Trujillo. A favor. Regidor Cristóbal Olvera Hernández. A favor. Regidora Laura González Hernández. En contra. Regidora María Elena Vázquez Muñoz. En contra. Regidor Helio Huéscar Caupolicán Bastián Partida. En contra. Regidor Alan Rafael Romo. A favor. Síndico Municipal María Verónica Gundis Estrada. A favor. Presidente Municipal Jesús Gonzalo González Rodríguez. A favor. Se aprueba por mayoría de votos la reserva planteada por un servidor y por lo tanto pido a esta Secretaría consulte si es de aprobarse en lo general y en lo particular el punto 7, inciso A. Muy bien. Impresionante esta sesión de Cabildo. Y es importante señalar que días antes, o sea, a principios de julio, los ciudadanos organizados enviaron una carta a las autoridades municipales y de manera resumida voy a leer un poco y dice así: la proliferación acelerada de estos giros comerciales en zonas de la ciudad donde históricamente habitamos personas y familias está destruyendo su carácter residencial y provocando la expulsión paulatina de sus habitantes, debido al impacto de emisiones sonoras desde los establecimientos autorizados, lo cual ocurre cualquier día, pero sobre todo los fines de semana, además de violentar derechos humanos elementales de intimidad y tranquilidad. Contradice claramente los parámetros establecidos en la Declaratoria de Patrimonio Mundial conferido por la UNESCO en San Miguel de Allende. Es incomprensible que se haya autorizado y se tolere la operación de bares y antros con puertas y ventanas abiertas a la calle, así como de terrazas sobre los edificios cuyo impacto sonoro amplificado se proyecta y magnifica forzosamente sobre calles y casas de la ciudad, resultando ya intolerable para quienes aún habitamos en el centro de San Miguel. Esta lamentable situación se ha exacerbado en fechas recientes con la multiplicación de los antros, terrazas y festejos estruendosos hasta horas avanzadas de la noche. Las incontables denuncias ciudadanas a través de la línea 911 han resultado infructuosas y frustrantes. Y los ciudadanos piden respetuosamente al gobierno municipal la aplicación rigurosa de la normatividad vigente para impedir que los bares y antros y terrazas emitan impactos sonoros que perturben la vida de las personas y familias que habitamos en la ciudad, y también piden la promulgación expedita de un reglamento o bando municipal que impida la apertura de nuevos bares y antros y terrazas, y que norme de manera estricta y eficiente la operación de los ya existentes. Y para hablar justamente de las normas, tenemos aquí al ingeniero Helio Castro González. Él es ingeniero químico industrial, tiene la especialidad en ingeniería ambiental por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con más de 27 años de experiencia como auditor ambiental y actualmente es director general de la Unidad de Verificación en materia de auditoría ambiental. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Su micrófono está silenciado. Sí, perdón. Sí, al contrario, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad que nos dan de poder expresar o poderles transmitir un poco el conocimiento que tenemos respecto a estos temas. ¿Sí? Más que nada, pues vamos a nosotros a tratar el tema de lo que es el ruido y desde el punto de vista, lo que bien se comentaba, de la regulación ambiental. Tenemos nosotros una pequeña presentación, no sé si nos pueden hacer el favor de proyectarla. Bien, vamos a hablar nosotros de lo que es el ruido ambiental. ¿Sí? Para esto tenemos como temas, hablaremos de unas generalidades para que quede un poco más claro al momento que entremos a la parte de la regulación ambiental y los criterios aplicables, y hablaremos de algunas fuentes generadoras de ruido, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, para entender el concepto de ruido, vamos a entender el ruido que es todo aquel sonido indeseable que molesta o perjudica a las personas. Este concepto de ruido está establecido en una norma, que es una norma 081 Semarnat, la cual
es una norma que aplica y establece límites máximos permisibles de emisión sonora, y estos límites máximos permisibles fueron establecidos en un momento dado tanto por Medio Ambiente en aquel entonces y por la Secretaría de Salud. Es decir, los límites máximos permisibles que establece esta norma están ya estudiados para poder proteger a la salud de las personas. Si se llega a revisar, o si una persona llegara a tener una exposición mayor a lo que establecen los límites de la norma citada, las personas podrían tener problemas de salud. ¿Sí? Entonces, vamos a entender ahorita el concepto de ruido, ¿verdad? Que es todo sonido indeseable que molesta o perjudica a las personas. La siguiente, por favor. Ahora, entendemos por ruido que podemos tener de dos tipos. Ruido en ambiente laboral, que es algo que regula la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y tenemos ruido ambiental, que es el que regula la Semarnat o dependencias locales, ¿verdad? Que pueden ser estatales o pueden ser municipales, como el ayuntamiento. Entonces, cuando hablamos de ruido, de ruido ambiental, que es el caso que nos ocupa, tenemos dos tipos de fuentes. Si podemos pasar la siguiente. Para lo que es el ruido ambiental, tenemos a las fuentes fijas y a las fuentes móviles. Cuando nosotros hablamos de una fuente fija, estamos hablando de un establecimiento. No, una fuente fija no es el equipo generador de ruido o el motor el que está generando todo. Hablamos de la fuente fija, que es la instalación. En este caso sería el centro, sería el bar, sería el lugar, ¿verdad? Donde se está generando todo este ruido, independientemente de lo que le esté generando. Si un mariachi, si un sonido, si una pelea, pero todo se está generando de esa fuente. Entonces, a eso lo entendemos por fuente fija. Y por fuente móviles, estamos hablando de los vehículos en general. La siguiente. Aquí, como generalidades también, cuando hablamos de emisión de ruido, lo que le comentabas de fuentes fijas, que es toda instalación que esté establecida en un solo lugar y que tenga como finalidad desarrollar actividades industriales, comerciales, de servicio, o actividades que generan o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Este concepto de fuente fija está establecido en la norma que les acabo de mencionar, la que establece los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera. Entonces, esta norma, ¿qué es lo que hace? Regula esa emisión sonora, esos decibeles, porque es la unidad bajo la cual se mide, ¿verdad? Esos decibeles máximos que una persona tendría que estar expuesta al ruido ambiental, ¿verdad? Que pudiera generar, ¿quién? Una fuente fija, que puede ser, en este caso, un bar, ¿no? La siguiente. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en materia de lo que es la regulación ambiental, para ver qué es lo que en un momento dado la ley establece o la ley dice respecto a la emisión de ruido. La siguiente. Bien. Contamos nosotros primero con una ley general del equilibrio de protección al ambiente. Esta ley general es una ley que puede aplicar en cualquier parte del país, ¿verdad? Por eso se identifica así como una ley general, en donde en uno de sus artículos, que es el artículo 7, habla sobre cuestiones que en materia de ruido le corresponden al Estado. Entonces, habla en su fracción 7 que la prevención y control de la contaminación que es generada por la emisión de ruido, y esta fracción establece precisamente de fuentes fijas o fuentes móviles, nos habla de la obligación que se tiene para el control de estas emisiones, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Sin embargo, el artículo 8, que es donde podemos aterrizar un poquito, habla de la correspondencia o de la obligación que tienen los municipios, ¿verdad? De conformidad a lo dispuesto en esta ley y también en las leyes locales, que vamos a ver más adelante que San Miguel de Allende cuenta con una regulación ambiental también, en donde prohíbe emisiones de ruido, ¿no? Y bueno, por lo que estoy viendo, pues no se están apegando a lo que establece su propia regulación, ¿verdad? Entonces, el artículo 8, que habla sobre las obligaciones que tienen los municipios, habla de la aplicación de disposiciones jurídicas relativas a la prevención y al control de la contaminación de ruido. Por ahí alguien habló también de
de estrobos y de luces, este mismo artículo toca la cuestión de vibraciones, energías térmicas, radiaciones electromagnéticas y lumínica, olores que pueden perjudicar el equilibrio ecológico y el ambiente. Es decir, todo lo que esté en un momento sucediendo por la operación de estos centros, antros, aplicaría o recae en este artículo, en esta fracción, ¿verdad? Pero acuérdense que este artículo y esta fracción es de la Ley General del Equilibrio Ecológico. Y también nos dice que estas fuentes fijas que fueron, que aplica para establecimientos mercantiles o establecimientos que den servicios, y también, bueno, aplica para las fuentes móviles, ¿verdad? Que creo que no es el caso ahorita. La siguiente, por favor. La Ley General también del Equilibrio Ecológico, en su capítulo 8, habla ya de manera específica sobre el ruido, las vibraciones, energías térmicas, lumínicas, y en fin, creo que aquí va a caber muchas de las cosas que comentaron hace un momento, y es muy tajante en el sentido de que establece este artículo 155 que quedan prohibidas las emisiones de ruido, ¿verdad? ¿Y en qué momento dice que quedan prohibidas? En cuanto se rebasen los límites máximos permisibles que establecen normas oficiales mexicanas. Una norma oficial mexicana es una norma que tiene que cumplirse de manera obligatoria en cualquier parte del país. Y a menos que en algún estado o en algún ayuntamiento tengan algunas normas específicas, pero esas normas específicas tendrían que ser más estrictas que las normas oficiales mexicanas, porque acuérdense que las normas oficiales mexicanas están estableciendo límites máximos permisibles que permiten proteger la salud de las personas. Entonces, las autoridades, establece este mismo artículo, ¿verdad?, que las autoridades federales, como las autoridades locales, según la competencia que tenga cada una de ellas, tienen que adoptar las medidas para impedir o para mitigar precisamente el que no se rebasen estos límites. Y también hay regulación que dice que en caso dado de que no se cumpla, tendrán que ser sancionados, ¿verdad?, los establecimientos correspondientes. ¿Podríamos poner la siguiente? Entonces, esto que acabamos nosotros ahorita de mencionar, estamos hablando de lo que es la ley general, una ley que puede ser aplicable a cualquier parte del país en caso dado de que no se tuviera legislación locales, legislaciones tanto estatales como municipales. En el caso de Guanajuato, existe la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato. Es una ley específica para el Estado. En su artículo 6 habla de ciertas correspondencias para el Ejecutivo del Estado, en donde en su fracción 8 habla sobre prevenir y controlar la contaminación generada por ruido. Y hablamos, bueno, ruido, vibraciones, energía térmica, etcétera, etcétera, ¿no? Que puedan provenir de fuentes fijas, ya entendimos lo que es la fuente fija, que es el establecimiento, y que funcionen como establecimientos, bueno, en este caso habla de establecimientos industriales. Pero hay otro artículo que habla ya de establecimientos comerciales. Si gustan, a la siguiente, por favor. Es este artículo 7 de la misma ley del Estado de Guanajuato, que dice que se tienen que, en su fracción 9, se pueden aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido. Entonces, prácticamente el ayuntamiento estaría obligado, ¿verdad?, a cumplir con las disposiciones de ley que ya el ayuntamiento tiene establecidas, que ya fueron aprobadas, ¿verdad? Entonces, aquí habla, ¿verdad?, que se tiene que aplicar la ley o las disposiciones jurídicas, y si hablamos de disposiciones jurídicas, tenemos normas oficiales mexicanas que regulan, que establecen límites máximos permisibles de emisión, pero también regulan tiempos máximos de operación, ¿no? Entonces, es muy importante esta ley, este artículo 7, que aplica directamente con este caso que estoy escuchando en su fracción 9. Y además dice que se tiene que aplicar esto para prevenir el control de la contaminación por ruido que provenga de fuentes fijas, entendiendo por fuentes fijas a estos establecimientos, ¿verdad?, que funcionan como establecimientos mercantiles o establecimientos de servicio.
Entonces, hay elementos legales por los cuales no debiera funcionar de esta manera, y es más, aunque estuvieran funcionando dentro de los horarios que permite la ley, tendrían que ser ellos evaluados para que no rebasen los límites máximos permisibles que establecen normas oficiales mexicanas. Es decir, la emisión de ruido tiene que ser controlada también. ¿Y controlada por quién? Por los mismos establecimientos. ¿Sí? Bien, en esta sección séptima, que habla de la vigilancia de normas oficiales mexicanas, de la misma ley de Guanajuato, en su artículo 55, habla de la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial del Estado, quien es, digamos, el órgano competente para vigilar que se cumpla con normas oficiales mexicanas. Y en su fracción 3, que habla sobre la prevención y control de la contaminación generada por emisión de ruido. ¿Sí? Aquí habla para establecimientos también industriales, no se fija tanto para establecimientos comerciales, pero es un órgano al que en un momento dado se puede poner alguna denuncia, ¿no? Sí. La siguiente, por favor. Bien, continuando con esta misma ley, en su capítulo 6, hablando de la ley de Guanajuato, esta también habla ya de manera muy tajante, ¿verdad? En donde establece que quedan prohibidas las emisiones de ruido, olores, vibraciones, energía térmica, lumínica, etcétera, etcétera, cuando rebasen límites máximos permisibles establecidos en normas oficiales mexicanas. ¿Sí? Queda prohibido. Este artículo es muy importante porque es un artículo de la Ley de Protección de Guanajuato, ¿verdad? De Protección Ambiental del Estado de Guanajuato, y además este mismo artículo 138 establece que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben adoptar las medidas para impedir que se transgredan, dichos límites, y en su caso aplicarán las sanciones correspondientes. Entonces, el ayuntamiento no puede ir en contra de lo que dicen las leyes, de lo que dicen los reglamentos, de lo que dicen las normas oficiales mexicanas. Este artículo creo yo que es un artículo de mucho peso porque prohíbe esas emisiones de ruido, prohíbe que se rebasen límites máximos permisibles y que se violen lo que establecen las normas oficiales mexicanas. Y también dice que tienen obligación, tanto Estado como ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, el adoptar las medidas para el control de todo esto, ¿no? No al revés, no como aparentemente pues se está viendo, ¿no? Como lo vi yo ahí ahorita en el video. La siguiente, por favor. Bien, ahora, si nos vamos ya específicamente al municipio de San Miguel de Allende, el municipio de San Miguel de Allende cuenta con un reglamento de medio ambiente y sustentabilidad, ¿verdad? Este reglamento en su artículo 1 dice que este es de orden público y de interés social y tiene por objeto el conservar, restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir daños al ambiente de manera que sean compatibles. La obtención de beneficios económicos, que si bien es cierto esto, estoy entendiendo que esta extensión en tiempos es por una cuestión económica, dice que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la conservación de los ecosistemas, ¿no? Es decir, no podemos darle más peso a la cuestión económica, sino se tiene que mantener un equilibrio en todo esto, ¿no? No se trata de cerrar bares, creo yo, no se trata de cerrar esto, pero sí de tomar las medidas para evitar esa contaminación de ruido en el medio ambiente. Es lo que nos comenta este artículo. Pasamos al siguiente. Continuando todavía con este mismo reglamento de medio ambiente del Estado de Guanajuato, tiene una disposición en su capítulo 1, en artículo 137. Todas las personas están obligadas a cumplir con requisitos y límites de emisiones contaminantes a la atmósfera, establecidos en normas aplicables. Si hablamos ahorita de emisiones a la atmósfera, acuérdense que una emisión a la atmósfera no podemos decir nada más humos, partículas o cosas que pudiera emitir
algún establecimiento, alguna fuente fija, porque como emisión a la atmósfera, porque se transmite a través del aire, es considerado también el ruido. ¿Sí? Y en este mismo artículo 137, que aquí lo aclaran, dice que quedan comprendidos la generación de residuos sólidos, de contaminantes visuales y de emisión de contaminantes de ruido. Su mismo artículo lo establece, el artículo 137 del Reglamento de Medio Ambiente y Sustentabilidad del municipio de San Miguel de Allende. Este reglamento es muy específico para el municipio. La siguiente, por favor. También este mismo reglamento, en su sección 5, habla de la contaminación térmica, visual, habla ya específicamente del ruido, que es, digamos, el tema que nos ocupa, y dice que quedan prohibidas las emisiones de ruido. Estamos hablando del reglamento de San Miguel de Allende, prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, etcétera, etcétera, que rebasen normas oficiales mexicanas y demás normatividad aplicable. Y habla de que la dirección debe adoptar las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones e impondrá las sanciones necesarias, ¿verdad? Esto en caso de que se rebasen esos límites máximos permisibles. ¿De qué dirección estamos hablando? De la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad del municipio. Esa dirección está obligada, de acuerdo a este artículo, a hacerlo cumplir. ¿Sí? Entonces, hay argumentos legales para poder decir que las decisiones que se están tomando ahorita van en contra ya de las leyes, tanto generales como estatales y municipales, ¿no? Hablando específicamente ya de estos artículos. Este mismo artículo 163 establece ya unos requerimientos para los propietarios de las fuentes fijas, es decir, los propietarios de los establecimientos que están obligados a instalar mecanismos para la recuperación o disminución de estas emisiones contaminantes, ¿no? En este caso de ruido, vibraciones, olores, energía térmica, lumínica, etcétera, etcétera, ¿no? Este artículo 163 nos dice que está prohibido generar ruido que rebase límites máximos permisibles, pero también dice que los propietarios, en caso de que se rebase, están obligados a establecer los mecanismos que sean necesarios para poder disminuir, controlar, o al menos estar dentro de los límites máximos permisibles que establecen las normas, ¿no? Y esto, pues, repito, lo pueden ver en la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad del mismo municipio. La siguiente, por favor. El reglamento, bueno, este mismo reglamento del ayuntamiento habla sobre que los establecimientos que cuenten con música, fíjense, este ya es más específico, que cuenten con música en vivo, deberán regular a los límites permisibles que establecen normas oficiales mexicanas, es decir, no pueden rebasar lo que establece la norma, y el mismo reglamento hace referencia a la norma 081 Semarnat 94, que es la norma que hablamos al principio. Y aquí establece esto que estoy marcando en azul, dice que los horarios de emisión de ruido serán los que establezca la dirección. Ahí está hablando de esos horarios. Pero esta norma establece de un máximo de horas. Los horarios a lo mejor sí los pueden poner, pueden decir de tal hora a tal hora, o de tal hora a tal hora, pero no pueden rebasar un número de horas. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Pasamos a la norma 081, que es esta. Bueno, esta no es la norma, quiero decir, este es un concentrado nada más donde estamos poniendo los límites máximos permisibles que establece la norma oficial mexicana 081 Semarnat, que como les comentaba, establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y el método de medición, ¿sí? Entendiendo, y repito, la fuente fija es el establecimiento, ¿verdad? Es el local comercial, etcétera, esa es la fuente fija, y esta norma dice, tú como fuente fija no puedes rebasar los límites máximos permisibles, y hablan de un horario de 6 de la mañana a las 22 horas, no puede rebasar 68 decibeles. Y a partir de las 22 horas y hasta las 6 de la mañana, no puede rebasar los 65 decibeles, ¿no? Ahora, esta norma tuvo una actualización en el año 2013, porque era una norma muy general y estaba muy enfocada a establecimientos industriales, ¿sí? Entonces,
cuando hubo esta modificación, si podemos pasar a la siguiente, o actualización más bien, ¿verdad? Que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del 2013, hubo un acuerdo de la modificación al punto 5.4 de esta norma, en donde ya establece, así como zonas, habla de zonas residenciales, ¿verdad? Industriales y comerciales, escuelas, áreas exteriores de juegos, y donde se lleven ceremonias, festivales, eventos de entretenimiento, como es el caso de los bares. Ahora, esta norma establece horarios, ¿verdad? Dice, para el caso de residenciales, o en zonas residenciales, la generación de ruido que se pudiera generar ahí no debe rebasar límites máximos permisibles, hablando en decibeles, de 55, ¿verdad? En horario diurno y en nocturno de 50 decibeles. Los industriales y comerciales se quedan como los que vimos hace un momento en la norma. Habla de las escuelas, inclusive las escuelas no pueden rebasar ciertos límites de decibeles también. Y el último punto, que es el que nos ocupa, no ponen un horario, sino la norma establece unas horas de operación. Me dice que son 4 horas como máximo las que pueden operar. Como vimos nosotros en el artículo anterior, ¿verdad? Decía, los horarios lo puede establecer el ayuntamiento, sí. Ellos pueden decir en qué horarios, pero dirían máximo de cuántas horas, ¿verdad? Que son máximo de 4 horas. Y los decibeles que sí les permiten en esas 4 horas son 100 decibeles. Son muchos, regulan nada más el tiempo. La siguiente, por favor. Nada más es a manera de ejemplo, ¿sí? Aquí, a manera de ejemplo para decirles que, por ejemplo, en la Ciudad de México tiene una normatividad específica en donde establece límites máximos permisibles que son más estrictos de lo que marcan normas oficiales mexicanas. Es decir, hay muchos estados en la República que no cuentan con normatividad específica. Creo que el estado de Guanajuato tiene normatividad específica, pero no para el caso del ruido. Entonces ellos sí se tendrían que apegar a lo que establece la norma 081, y en caso de que se tenga alguna norma específica, esta tendría que ser más estricta de lo que establece la norma oficial mexicana. ¿Sí? Esto es nada más a manera así como de ejemplo, un comentario adicional. La siguiente, por favor. Un punto que creo que es importante muchas veces para cuando los establecimientos están operando o van a operar, como es estos casos, tienen que contar con una licencia de funcionamiento ambiental. Esto ya es para el establecimiento. Y ese establecimiento tiene varios requisitos. Tiene que cumplir con pues descargas de aguas residuales, emisiones a la atmósfera, partículas, emisiones de ruido y varias cuestiones ambientales. Estos tienen que llevarse a cabo por laboratorios, y aquí los laboratorios, para que esto pueda ser, digamos, confiable, los resultados, se tendrían que verificar que estos puedan ser laboratorios acreditados y laboratorios aprobados también, ¿verdad? Porque puede llegar cualquier laboratorio patito que les pueden decir, mira, hicimos los resultados, los análisis, y están dentro de norma. Y a lo mejor pues no es cierto, ¿verdad? Entonces da más confiabilidad contar con laboratorios que estén acreditados y que estén aprobados. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, aquí quise nada más ejemplificar algunas cuestiones, a lo mejor ya no va a tener mucho caso hablar de esto cuando estamos hablando de fuentes generadoras de ruido en parques industriales. Lo que queremos meter en estos ejemplos es el punto que nosotros vemos en la parte superior derecha. Es un punto que genera ruido y que la onda de ruido está rebasando el límite de la instalación. Quizá esa parte que está rebasando no rebase los 65, 68 decibeles que pudiera marcar la norma, pero por el simple hecho de tener una fuente que genera ruido, estarían obligados a hacer el estudio de ruido correspondiente para garantizar que estén estas instalaciones operando de manera adecuada y conforme a los límites que establece la legislación correspondiente. ¿Sí? Y eso puede aplicar para zonas industriales, para zonas urbanas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ingeniero, perdón que le interrumpa. ¿Cómo se llama el aparato que mide el ruido? Y yo puedo tenerlo, comprarlo. Un sonómetro, es el sonómetro. Sí, sí lo pueden tener ustedes, nada más que, digamos,
el hecho de que ustedes lo utilicen les va a dar una idea, ¿verdad? Nada más sobre los decibeles que se están generando en la fuente. Pero para que sea un estudio correcto se tendría que hacer conforme a lo que establece la norma que les acabo de mencionar. Sí, pero es el sonómetro con el cual se pueden medir estos niveles de ruido. Ok, muchas gracias. ¿Estamos acabando, ingeniero? Sí, estamos concluyendo. Muchas gracias, ingeniero. Y a continuación está Marcos Gibran Mena con nosotros. Trabaja a partir del periodismo, le doy la bienvenida, y el arte para explicitar y resistir contra mecanismos contemporáneos de la opresión. Es miembro fundador del colectivo periodístico Data Crítica y parte de la Red Latinoamericana contra Desinformación CAPIR. De formación académica en filosofía, se especializó en modelos estadísticos por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Bienvenido, Gibran, adelante. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poco de un proceso que estuvimos llevando a cabo que se llamó Ruido CDMX, y entonces nada más si me pudieran confirmar que ya están viendo la pantalla. Sí. Correcto. Sí, bueno, se ve. Sí, esta iniciativa fue un piloto que llevamos a cabo hace ya, me parece, 3 años en Ciudad de México, en el que nos propusimos comprobar que desde iniciativas de tecnología abierta, disponible de bajo costo, era posible para la población misma de la Ciudad de México, en este caso, hacer un monitoreo de los niveles de ruido que se genera en una ciudad tan bulliciosa y ruidosa, más bien, como es la Ciudad de México, ¿no? Para ello ocupamos tecnologías de sensores y procesamiento que voy a detallar un poquito más adelante. Y lo que hicimos fue hacer un ejercicio de transmisión de niveles de decibeles en tiempo real a través de estos sensores. El ejemplo se puede ver aquí, donde se pueden estar monitoreando segundo por segundo los niveles de ruido en una zona determinada. Y el ejercicio lo hicimos como una iniciativa, digamos, de periodismo, de documentación, que ataca el problema cultural de que el ruido en México, en diversas ciudades, pero en particular en la Ciudad de México, pues no es culturalmente aceptado como un problema de salud pública, es culturalmente aceptado como pues un rasgo, incluso una particularidad romantizada muchas veces, ¿no? El movimiento y el tráfico y demás. Y realmente lo propusimos en esta documentación como un problema de salud pública, porque documentamos a través de varias entrevistas y de consulta de investigaciones académicas, pues que los efectos en la salud que puede tener la exposición al ruido implican, por ejemplo, problemas como hipertensión, bueno, obviamente pérdida del oído, ¿no? Y aquí están algunos testimonios que hablan, por ejemplo, José Azar, no es el caso de José Azar, pero aquí César Pérez Servín, que trabaja como joyero en el centro histórico, pues ya perdió un oído por el ruido, en particular el ruido del comercio en el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Pero además de la pérdida de audición, pues implica problemas, de acuerdo con nuestra documentación, de hipertensión, puede llegar a elevar el riesgo de padecer problemas cardíacos, afecciones cardíacas, insomnio, naturalmente, y al final algunos investigadores, incluso como Fausto Rodríguez Manso, han mencionado constantemente que el último problema provocado por el ruido en exceso, digamos, y una exposición continua a él, pues es la pérdida de años de vida, ¿no? Él ha dicho que, pues, sumando todos los años de vida que se pierden, perdón, por la exposición al ruido, pues son millones de años de vida que se pierden por el ruido, ¿no? Entonces, quisiera poner aquí un fragmento muy breve. No importa si no se escucha el audio, pero díganme, ¿se escucha el audio?
No, digo, no importa porque lo que quiero mostrar es un poco la tecnología. Que son estos sensores, bueno, más bien estos microprocesadores de código de hardware abierto que se llaman Arduino y que fue con el que hicimos este ejercicio, ¿no? Lo conectamos a servomotores y fueron calibrados para medir bueno, esa es un poco la explicación del proceso, pero digamos que modelo que hicimos piloto, pues comprobó que aunque como dice el ingeniero, el equipo aprobado y la norma oficial aprobada para la medición de ruido es muy específica, sí se puede desde una iniciativa ciudadana elaborar sensores de bajo costo, de código abierto y muy replicables. Y de bajo costo estamos hablando de que actualmente, por ejemplo, un sensor como es muy similar a estos, aunque ya de más avanzada tecnología y mejor calidad, pues podría costar un nodo de captación de audio, 2,000 pesos, ¿no? Ya contando conexión a internet, un micrófono con su sistema, el que detiene el ruido, ahorita no recuerdo el nombre, ¿no? Pero bueno, tienen como un capuchón para minimizar el tema del viento, ¿no? Y captar solamente los audios. Y en el contexto del problema San Miguel Allende, creo que realmente pues lo que demuestra es que si existiera la voluntad de autoridades para llevar a cabo un monitoreo del ruido, realmente la tecnología disponible pues ni siquiera es tan costosa como quizá pues estas mismas autoridades podrían imaginarse en algunos casos. Y sí como bien mencionó el ingeniero, sí es obligación de autoridades en los 3 niveles de gobierno el monitoreo y la protección de la salud de los habitantes, ¿no? Ahora, con estos datos construimos un pequeño mapa en este piloto, que es un mapa de calor de ciertos puntos que nosotros detectamos previamente que podían ser los más ruidosos, ¿no? Algunas de las avenidas principales en Ciudad de México. Pero este no es el único ejercicio que se puede hacer. En la ciudad de Nueva York se han llevado a cabo muchos ejercicios también de creación de mapas de ruido. Aquí tenemos otro de ellos, uno muy reciente de la Universidad de Nueva York, que fue un estudio académico, no fue un piloto de periodismo ciudadano, como el caso que yo les presenté, que llevamos a cabo en 2015, sino que este es más reciente. Y en este caso, lo que se hizo en la Universidad de Nueva York en varias instancias fue colocar varios nodos que se pueden ver aquí geolocalizados, nodos de captación de audio, de monitoreo de obras específicas como construcciones. Y lo que les quiero mostrar es que la tecnología es muy, muy similar. Son microprocesadores, tarjetas que son muy baratas y muy potentes y con una comunidad de desarrollo muy nutrida a su alrededor. En este caso son tarjetas que se llaman Raspberry y asimismo tienen, bueno, su antena de conexión a Wi-Fi, su dispositivo de conexión, el capuchón y los micrófonos que garantizan que tenga una mayor sensibilidad. Ahora hay un rango muy amplio de sensibilidades y por lo tanto de precisiones que se pueden lograr con estos dispositivos y pues conforme se van haciendo mucho más precisos van aumentando sus costos, pero digamos que para el ejercicio de monitoreo el costo no tiene por qué ser elevado. E incluso también he estado monitoreando recientemente otros ejercicios de monitoreo ciudadano del problema del ruido, en los que se utilizan simplemente las tecnologías que ya están incorporadas en los teléfonos celulares, ¿no? Es decir, que en lugar de instalar una red de nodos fija en ciertos lugares, se puede también llevar a cabo ejercicios de voluntarias y voluntarios que podrían acudir, sería otra estrategia, ¿no? Que podrían acudir a monitorear el ruido en horarios determinados, ¿no? Aunque, bueno, estratégicamente, pues tiene ventajas y desventajas una opción y la otra, ¿no? En el caso de los nodos fijos, como los que mostramos acá en ruido, CDMX, pues hay que
establecer el periodo de tiempo, no pueden ser 6 meses o unos meses, ¿no? Que se disponen y se mantienen fijos y hay que protegerlos. En el caso de la red de voluntarias que acuden con sus teléfonos celulares, pues hay que también garantizar que, por ejemplo, los dispositivos, los teléfonos sean muy similares para evitar disparidades, ¿no? Entre las sensibilidades de los micrófonos de uno y otro. Por ejemplo, en los ejercicios que yo he detectado que se han llevado a cabo recientemente, pues usan, por ejemplo, todos iPhone, ¿no? ¿Por qué? Porque iPhone tiene muchas similitudes entre sus dispositivos y en cambio los dispositivos que tienen Android, pues son muy variados, ¿no? En sus marcas y en sus hardwares. Pero bueno, más allá de esos detalles de las estrategias, lo que mostramos es que la cultura de percepción del ruido como un problema no solo ambiental muy importante, pero también un problema de salud, debe ir cambiando, ya está cambiando, e incluso en otras latitudes, por ejemplo, el mismo Ciudad de Nueva York, pues ha motivado a que las autoridades generen una red de sensores. Incluso en Ciudad de México también hay una red de sensores de ruidos, aunque hay otros problemas asociados a estas redes, y es que están sesgadas, ¿no? Muchas veces se instalan en zonas de mayor afluencia, donde además también hay un sesgo en el que las zonas de mayor afluencia tienden más a levantar quejas y exigencias de sus derechos respecto al ruido. Pero bueno, ya ese es otro tema. Lo importante para nosotros en Ruido es mostrar que esto no es un tema menor, no es un tema de molestia o incomodidad simplemente, sino un problema de impacto mayor a la larga en salud, ¿no? Y bueno, finalmente solo mencionar también aquí al equipo que ha construido Ruido hasta el momento, que soy yo, un servidor, Gibran Mena, Gustavo Merkel, de Hacedores, y Fi Requiem, que ahora está en un proyecto también de seguridad digital que se llama Segu Digital. Y bueno, nosotros desde Data Crítica estaríamos muy interesados en documentar, ayudar a implementar una red de nodos que nos dé información y documentar el problema y la narrativa alrededor de este problema. Si es que en algún momento en San Miguel de Allende existe el interés, ¿no? de ayudar a implementar y mantener esta red de nodos, aunque no perdemos de vista que es obligación de las autoridades, ¿no? Y no tendría que ser una carga que se coloca en la ciudadanía, pero bueno, siempre está el tema de fiscalización y vigilancia de las autoridades. Gibran, nos encanta la idea de poder trabajar juntos. Yo creo que vamos a hacer aquí un puente entre los ciudadanos organizados del Centro Histórico y ustedes, si nos lo permiten, y nosotros, yo soy San Miguel, hacer este trabajo de unirnos y tener ideas que nos fortalezcan como ciudadanos. Me imagino que este mapa de ruido, evidentemente, sí es un apoyo para esas quejas que llevas ante las autoridades, y indiscutiblemente debe pesar, ¿no? Estas estadísticas que ustedes tienen. Sí, yo creo que agradecemos tu propuesta y vamos a ponerte en contacto con el grupo de ciudadanos organizados. Hace falta caminar a eso. Te lo agradezco, a ti y a todo tu equipo. Y le doy la bienvenida a Jimena de Gortari. Ella es profesora de tiempo completo del Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, postdoctorado en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Pajimalpa, y es doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña, con la tesis La revalorización de los sonidos y la calidad sonora ambiental. Autora del libro Guía Sonora para una ciudad y de artículos sobre acústica urbana. Por ahí estuve yo leyendo el decálogo del ruido, Jimena, que me pareció interesantísimo y que va a ser útil cerrar el foro con ese decálogo, porque son consejos prácticos para todos los ciudadanos de San Miguel de Allende. Gracias por acompañarnos. Adelante, Jimena. No, mil gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto y qué bueno escuchar, primero escuchar a Helio y poder saber más de la legislación, que siempre es un tema árido y complicado, ¿no? O sea, finalmente trabajamos con él todos los días, pero bueno, que gracias por esa súper introducción. Y a Marcos Gibran, porque pues desde hace mucho tiempo yo conozco justo esa plataforma que hicieron, y entonces es un gusto poder pues compartir el foro hoy con ustedes. La verdad es que finalmente creo que en esta idea de lucha contra el ruido, que no solamente tiene que ver con los establecimientos
establecimientos mercantiles y con esta aprobación, extensión de horario que me parece verdaderamente alarmante, gravísima y que va contra todo, digamos, contra los derechos humanos, incluso porque finalmente tiene que ver, o sea, el tema de ruido va vinculado a derechos humanos, entonces finalmente se está vulnerando el derecho al descanso, el derecho pues, a la vida humana, a la calidad de vida y al bienestar. Entonces, yo, digamos, voy a hacer un marco un poco más general de las cosas que yo he hecho normalmente, me voy a permitir presentarles rápidamente, ¿no? Y por supuesto, bueno, si hay preguntas y comentarios, pues todos son bienvenidos. Creo que una de las primeras cosas que tendríamos que entender en materia de ruido, y un poco ya lo decía Marcos Gibran, tiene que ver con esta permisividad o esta idea que tenemos de que el ruido finalmente es una cuestión que sucede en las ciudades, o sea, tenemos que estar habituados y entonces los entornos urbanos son ruidosos per se, ¿no? O sea, finalmente, si tú le preguntas a la gente, nosotros hemos hecho varios trabajos en ese sentido, la gente cree que vivir en las ciudades implica ruido, ¿no? Y muchas veces también tenemos que pensar que los políticos, y ahí sí es una culpa que tienen, es no consideran el ruido como lo deben considerar. Es el segundo contaminante ambiental en toda ciudad, ¿no? Y ese segundo contaminante ambiental está enfermando, ya lo dijo Gibran, y Fausto lo dice muy claramente, está haciendo que la gente tenga menos calidad de vida, pero también esté perdiendo años de vida. Entonces, creo que eso es bien importante. ¿Por qué no, a los políticos no les interesa? ¿Por qué los políticos no han puesto la suficiente atención, por lo menos en este país? Porque es un mal invisible. Porque finalmente sus resultados no son tangibles y no se pueden tomar en una fotografía. Entonces, seamos muy honestos en ese sentido. Hay una lucha muy fuerte que hacer, hay una cuestión de sensibilización y no pasa por mejorar la economía. O sea, no podemos pensar en que el ruido siempre tiene que ser lo segundo que nos importa, ¿no? O tiene que pasar en la lista de las últimas prioridades. Entonces, yo entiendo perfectamente esta prioridad que se tiene de fomentar la economía y de mejorar la situación de muchísima de la gente que vive ahí, pero no podemos de alguna manera transgredir los derechos de los otros y sobre todo de los residentes. O sea, a mí me parece que eso es gravísimo. Y ahora pensaba, cuando estaba escuchando al ingeniero Helio, pensaba que también se está vulnerando, por ejemplo, lo que tiene que ver con el patrimonio de la humanidad de la UNESCO. O sea, la UNESCO tiene muy claro y dice claramente qué significa tener esa declaratoria. Y San Miguel de Allende, si no me equivoco, la tiene. Entonces, ahí tienen un problema y es un problema a nivel global. Entonces, yo no creo que pase desapercibido, en serio. 5 de la mañana los antros no deben de estar permitidos. Y si están permitidos, tienen que tener la suficiente, digamos, absorción, aislamiento y campañas de sensibilización a la gente que sale del local, porque puede ser que el local esté perfectamente aislado, ¿no?, del resto de las viviendas que tiene alrededor. Pero cuando la gente sale en estados eufóricos. Y eso es bien difícil de normar. Es de las cosas más complicadas que hacer, porque todas las normativas de las que se hablaba hablan de establecimientos y de ruido, digamos, de fuentes fijas. El problema es el espacio público. Y de verdad lo digo, o sea, si no hacen algo pronto en San Miguel de Allende, va a pasar lo que está pasando en muchas de las ciudades europeas. O sea, yo hice el doctorado en España y me acuerdo perfectamente que estaba entrando la legislación europea en España. Entonces a mí me tocó participar en esa legislación y me tocó trabajar en el término de campaña y lo que iba con todo lo que tenía que ver con la ley. Uno de los grandes problemas que tienen los bares y establecimientos mercantiles en Barcelona y en el resto de las ciudades españolas es la salida de la gente y las terrazas. Entonces, ahí tienen un problema, o sea, más allá del horario, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pasar atrás y pensar justamente, y es una de las cosas que yo siempre he dicho, está muy bien la ley, creo que tenemos leyes suficientemente robustas. Podríamos discutir si los decibeles son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, quizás son un poco excesivos, habría que quizá disminuirlos, evidentemente se tiene que reforzar algunas cuestiones de las fuentes que ya dijo el ingeniero, ¿no? Pero creo que de todas maneras falta toda una cuestión de sensibilización. Entonces estaba leyendo, por ejemplo, ciertos comentarios que hay en el chat del video que se está transmitiendo y entiendo perfectamente esta idea de finalmente fomentar la economía, mejorar la calidad de ciertos sectores que se han visto muy afectados por la pandemia, pero eso no puede ir en contra de los derechos de todos los otros. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Entonces, bueno, dada este panorama, y lo digo porque justamente estaba escuchando, pues, o sea, finalmente es un diálogo y es un foro, entonces leía los comentarios, por eso me permito hacer esta pequeña introducción, ¿no? Entonces creo que finalmente tenemos una falta de conciencia en términos de lo que significa justamente el sonido en el espacio, ¿no? O sea, finalmente es
esto que tiene que ver con el oído y cómo funciona el oído. Y oímos las 24 horas del día. O sea, finalmente eso lo tenemos que tener bien claro. No escuchamos porque no prestamos atención. Y una de las cosas que yo justamente he tratado de hacer y que creo que lo hace justamente la ecología acústica, no es que a mí se me haya ocurrido, finalmente es Murray Schafer que empieza a decir, hay que hacer una limpieza de oídos justamente para trabajar en materia de ruido y dejar de pensar en que esta gran mancha que parece como de aceite que se va intensificando y que va aumentando, que es el ruido, pues de alguna manera concientice a las personas. Entonces creo que ese es un trabajo muy, muy importante, ¿no? O sea, finalmente se tiene que trabajar. Entonces yo lo que he hecho hace muchos años tiene que ver justamente con, primero hay que empezar a escuchar, después evidentemente hay que registrar, o sea, yo soy alguien que graba los sonidos todos los días, una de las cosas que me gusta mucho es esta cuestión del patrimonio sonoro, la memoria sonora y cómo las capas de la ciudad se van, ¿no? De alguna manera escuchándose, porque no podemos de alguna manera discernir y separar la fuente de ese registro. O sea, finalmente los decibeles es un número muy importante, es un número que evidentemente sirve en términos de salud, de legislación y demás, pero no lo podemos aislar de las fuentes y del espacio en donde está y del comportamiento sonoro que tiene justamente esa fuente en ese espacio en particular. Entonces, por eso observar el espacio, medir, como decía, ¿no? Finalmente con estos sonómetros, hay que tener mucho cuidado o sea, yo también creo mucho en los datos abiertos y creo que vamos hacia los datos abiertos, creo que cada vez más los dispositivos, como ya decía Gibran, se puede finalmente medir con los dispositivos y tendríamos que tener esa posibilidad. Ya hay muchas aplicaciones justamente que manejan, que tú subes el sonido, subes los decibeles y lo suben a un sistema de información geográfica. Creo que eso tendríamos que hacerlo porque finalmente el ruido es instantáneo. Entonces, cuando llega la denuncia, probablemente se atiende. En la Ciudad de México pasa muchísimo. Yo colaboro en PAOT hace muchos años también. Hay semanas en donde no van a ver qué es lo que está pasando con la denuncia. Entonces, ese ruido ya no está. Entonces, justamente se necesita cuestiones mucho más inmediatas de respuesta justamente a ese tipo de denuncias, ¿no? Bueno, localizar y mapear, insisto, la cuestión de la temporalidad y la espacialidad es muy, muy importante. O sea, el tiempo y el espacio en cuestión sonora juegan un papel fundamental, ¿no? O sea, finalmente, si uno piensa en hacer una evaluación ambiental correcta, esa evaluación ambiental tendría que considerar, por supuesto, la fuente generadora de ruido, por supuesto, el medio de propagación, ¿no? Y el receptor, que son todos medibles y todos muy asequibles, pero también lo que tiene que ver con el espacio, o sea, el comportamiento del sonido en ese lugar, el impacto, y todo lo que tiene que ver con características emocionales y culturales. Ya lo decían, o sea, finalmente, el ruido está percibido incluso en cuestiones etarias. O sea, los jóvenes que disfrutan de ese ruido, en donde van finalmente de manera voluntaria a exponerse a altos decibeles, que por cierto, para ellos también son dañinos, o sea, también habrá que decirles que estar en un lugar como esos, en donde se permite más de 90 decibeles al interior de un local, si estás más de 3 horas, el daño puede ser irreversible. O sea, tenemos unos jóvenes que tienen una capacidad auditiva de personas de 65 años. ¿Por qué? Porque tienen unos hábitos de escucha fatales, ¿no? Porque usan audífonos, porque están siempre en estos establecimientos en donde los niveles son muy superiores a lo recomendado, porque pasan muchísimo tiempo en ese tipo de locales. Entonces, también ahí hay que empezar a trabajar y creo que hay que trabajar justamente por sectores etarios y también por cuestiones de los que son foráneos y los que son finalmente residentes. O sea, porque ahí también hay una lucha social muy importante, ¿no? Digo, ahora me toca a mí trabajar con lo del rediseño del espacio aéreo y no quiero contarles lo que significa en términos sociales la discusión que hay si los aviones pasan o no por encima de una casa, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, hay que también, otro tema, hay que catalogar los sonidos, hay que archivarlos, o sea, yo esto es lo que hago, digamos, es un poco lo que trabajo, analizarlo, relatar, porque creo que es bien importante también toda esa relación y relatar y cómo participas de la sociedad, o sea, creo que esta cuestión de la investigación, de trabajar con el sonido, no solamente hablando de ruido, ¿no? Porque finalmente el ruido es una categoría que le damos a ciertos sonidos, que pasa no solamente por una cuestión objetiva, sino también por una categoría subjetiva. Creo que es bien importante también de relatarlo y hablarlo con el resto de la gente, o sea, se trabaja en comunidad, ¿no? Y bueno, sensibilizar. Entonces, un poco esto, ¿qué es lo que yo hago? Lo primero que tiene que ver es escuchar. O sea, creo que es bien importante escucharse y creo que sería importante saber cuáles son los sonidos o cuál es eso que se aplica al oído en ciertos momentos, ¿no? O sea, la gente que va a uno de estos locales, que hasta las 5 de la mañana necesita estar en la fiesta y que se entiende, yo también fui joven, a mí también me gustaba la fiesta, ¿no? O sea, digamos, eso es completamente comprensible y plausible, pero de verdad es necesario que tengan ese ruido. ¿Y qué pasa cuando salen? ¿Cómo de alguna manera podemos concientizarlos del derecho al descanso de los otros que no necesariamente participan de la fiesta, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cuestión de escucha y de necesidad justamente de entablar ciertos diálogos.
Que evidentemente la autoridad tiene una función fundamental, sí, por supuesto, pero también la ciudadanía. Creo que hay una cosa de colaboración indispensable. Creo que también hemos trabajado mucho, y el mismo Patrimonio de la Humanidad lo hace, en términos de la vista y el oído. O sea, finalmente siempre lo que tiene que ver con la imagen nos es muy importante. Entonces, uno incluso puede, ahora te estaba pensando con la imagen de San Miguel de Allende, perfecta, inmaculada, ¿no? O sea, porque finalmente sí, patrimonialmente sigue siendo muy cuidada en términos de su arquitectura, de su estética, pero ¿qué pasa con lo otro que de alguna manera es esto que tiene que ver con el ruido? ¿Cómo de alguna manera lo incorporamos? ¿Cómo es ese contacto con el espacio? ¿Cuál es esa posibilidad que da el oído? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, eso es la escucha y eso creo que hay que seguirlo reforzando y hay que hacer trabajo en ese sentido. Yo hago muchos talleres justamente para eso, ¿no? O sea, finalmente para escuchar, y creo que es una manera también de atacar los problemas. O sea, creo que finalmente el problema existe, y más bien lo que hay que hacer también es darle la vuelta y decir, bueno, pongámonos a escuchar realmente lo que está pasando, ¿no? O sea, finalmente pongamos atención a lo que estamos, cómo nos estamos afectando en términos de salud, ¿no? Y cómo estamos afectando a los con los que cohabitamos todos los días. Belinsky lo dice, o sea, finalmente estamos acostumbrados a escuchar esa banda sonora que nos acompaña, ¿no? O sea, finalmente eso es verdaderamente grave. O sea, finalmente pensamos y estamos habituados, creemos que es parte de la vida, y ya lo decía yo, ¿no? Y el hábito no significa que no nos afecte a la salud, ¿eh? O sea, finalmente ahora esta discusión de, pues es que acostúmbrate a, no, es que no es de acostumbrarse. La costumbre no hace que no te afecte de alguna manera. El impacto es de verdad irreversible y también es acumulativo. ¿Qué es importante entender? O sea, finalmente hay un filtro que hacemos de todo eso que es el entorno sonoro, ¿no? Ya lo decía un poco, también lo decían antes. O sea, el tema es, cuando uno va a medir una fuente fija, evidentemente tiene toda la normativa y se sabe que se está midiendo la fuente fija. Pero cuando medimos en el espacio, así, digamos, en una calle, pues hay muchos otros sonidos que se mezclan. Entonces, prestamos atención a aquel que probablemente nos es agradable o nos es molesto. Y hacemos un filtro interno. Y ese filtro interno le da una categoría, que puede ser una categoría de un sonido que nos recuerda algo, o que puede ser esa categoría de un ruido, ¿no? Que ya, pues ya describían y decían justamente cuál es la definición de este ruido. Hay una cuestión muy personal e individual que hace que sea bien complicado, ¿no? De alguna manera explicar por qué esa categoría puede ser dañina. Ya decía yo, esto que tiene que ver con el contexto temporal espacial. Y también si se participa en la actividad. O sea, justamente creo que uno de los temas que tienen ahora en San Miguel, como lo están expresando, y después de oír este fragmento de la sesión de Cabildo, tiene que ver con quién participa de esa actividad. O sea, finalmente, estos políticos que deciden, y que entiendo perfectamente por qué lo deciden, y cada uno tiene sus razones y sus discusiones, participan o no participan en la actividad, cuáles son. O sea, entonces hay que entender de ese ruido cuáles son todos estos defensores que están en el video viendo. Bueno, seguramente participan de la actividad, seguramente de alguna manera se identifican, reconocen la fuente, ¿no? ¿Cuáles son los otros? Los que no participan de la actividad. Y entonces hasta ahí tenemos un conflicto. Y en ese conflicto es donde tenemos que buscar la conciliación y el equilibrio. Creo que es fundamental. Yo no digo que San Miguel no viva del turismo y que San Miguel no siga teniendo establecimientos. Por supuesto que no. Prohibir tampoco es una opción. Pero hay que empezar a encontrar justamente cuáles son las estrategias correctivas y preventivas, porque también es la otra, ¿no? Siempre vamos sobre la corrección de lo que ya está mal hecho. Y justo creo que están en el momento adecuado para prevenir muchas de las cosas que pueden pasar con este extensión de horario. ¿Por qué hacemos esos filtros y por qué es importante? Bueno, porque necesitamos tener estos posibles espacios y estos otros, o sea, el ruido evidentemente también da cuestiones de información, pero tiene una afectación en términos de la molestia y la salud y puede haber respuestas muy violentas. O sea, yo creo que no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, que el estar expuesto a alguien que no participa de una actividad ruidosa puede generar una respuesta muy violenta a aquel que es ruidoso. Muy, muy, muy violenta. O sea, hay casos y documentados en un país, aparte con la extrema inseguridad, ¿no? O sea, digamos que lamentablemente casi ninguna de nuestras ciudades está exenta de ella. Las respuestas pueden ser muy violentas. Entonces, a mí cuando me dicen, es que un vecino hace ruido y ya le voy a ir a tocar la puerta, mejor espérate que vaya la autoridad, porque no sabes qué vecino es, no sabes cómo va a responder, porque el ruidoso se siente con toda la posibilidad de hacer ruido porque está en un espacio privado, porque el espacio lo permite, ¿no? O si alguien está expuesto y no ha podido descansar, por supuesto está muy violentado, o sea, está muy vulnerado, entonces puede responder muy mal. Entonces yo me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado,
Alguna vez recopilé muchas de las noticias en donde en Italia y en España, pues el vecino llegaba a matar al dueño del bar porque ya no podía más, ya no dormía, o sea, ya estuvo, ya llevo 3 días sin dormir, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos otros títulos y cuáles esas respuestas que permiten? Y creo que eso tenemos que seguirlo investigando, tenemos que seguirlo abordando y tenemos que seguir también lo fomentando, ¿no? O sea, finalmente. Sobre todo en una ciudad que es patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, sobre todo en una ciudad que tiene mucho que decir, tiene una identidad muy particular, en donde esa identidad puede estarse como desvaneciendo justamente por ese ruido que puede, digo, ¿por qué no queremos un San Miguel tipo chelería permanente, ¿no? Perdón que lo diga en ese sentido, pero creo que no se quiere eso, creo que nadie lo desea, ¿no? Ni siquiera la autoridad que ahora acaba de permitir el aumento de... Entonces, ¿qué es bien importante también? Entender el comportamiento del sonido. O sea, el centro de San Miguel es un centro que de alguna manera podríamos pensar que los muros absorben el sonido, o sea, finalmente no permiten que haya emisión al exterior. Pero los locales comerciales están abiertos. Entonces, esa emisión es muy fácil. Y probablemente los muros entre algunos digamos, de las colindancias, permitan también que ese ruido se vuelva el ruido aéreo que pasa por estructura. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, los locales comerciales tendrían, evidentemente, todos estos establecimientos tendrían que tener una cuestión de absorción al interior. También tendrían que tener limitadores acústicos que no permitieran que la música excediera ciertos niveles, y los venden. O sea, no es una cosa que no se pueda poner, se pone en un aparato cuando la música, porque eso pasa en los establecimientos mercantiles, empiezan a subir el volumen. ¿Por qué? Porque la fiesta se pone bien, ¿no? A ciertas horas de la noche. Entonces empiezan a subir, la gente sube el volumen de la voz. A la gente no le puedes decir que haga quizás silencio, pero tú sí puedes tener un limitador acústico de la música, y eso sí lo puede hacer la autoridad. O sea, sí puede exigir eso, por supuesto, porque es una manera de cumplir la normativa, ¿no? Entonces eso sí puede ser. En los exteriores se tendría que ver de alguna manera cómo absorbes ese ruido de cuando la gente sale. Eso es una cosa que estuvimos trabajando con PAOT antes de la pandemia en ciertos establecimientos mercantiles de algunas de las alcaldías de la ciudad. Y se tiene que lograr hacer, o sea, con campañas evidentemente, pero también con ciertos pavimentos, ciertas cuestiones fonabsorbentes. O sea, es urgente hacer eso, porque el comportamiento del sonido depende mucho del lugar en donde está. No podemos generalizar y entonces decir, es que ahora todo tiene que sonar a 62 decibeles. Sí, pero es que también depende de cómo esté configurado el espacio, qué tiempo, si en la noche se oye mucho más, porque todas las otras fuentes están acalladas. Entonces también eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuál es la actividad? ¿Cómo es esa actividad? ¿Cómo son esos usos horarios de actividad en materia de ruido? Bueno, ¿qué es el ruido? Ya lo decían. O sea, finalmente, justamente es esto que no te permite, es aquel destructor de las cosas que deseas hacer. Deseas descansar, no puedes hacerlo porque hay un ruido permanente, ¿no? Entonces, es eso. Y creo que hay que entender una cosa muy importante que tiene que ver que no discrimina. O sea, no discrimina, en realidad, tanto el emisor como el receptor se ven afectados. Incluso yo creo que el emisor, o sea, donde está el lugar donde está haciendo ruido, puede ser mucho más afectado porque está mucho más expuesto, ¿no? Que aquel que de alguna manera lo recibe y quizá los decibeles son mucho más bajos, pero le afecta porque está queriendo descansar. Entonces creo que eso es muy importante. No reconocer barreras muchas veces. O sea, hay un campo abierto. O sea, si finalmente el cielo permite que se vaya a otras zonas. Entonces eso también es importante de entender. O sea, finalmente el centro, depende de la configuración como esté, depende de dónde esté emitido ese ruido, puede llegar a zonas en donde antes no había ruido. Y eso es muy grave, ¿no? Eso pasa con las vialidades en todas las ciudades, con los segundos pisos y con ciertas cosas, pero creo que es importante entenderlo también. Y ya lo decía, o sea, finalmente el impacto es acumulativo y casi siempre es reversible. La pérdida auditiva no hay forma, es irreversible de verdad. Quizás los temas cardíacos o otras cosas pueden ser tratadas, pero por lo menos lo que tiene que ver con capacidad auditiva es irreversible. Y no quiero decirles los problemas sociales que implican la incapacidad de poder escuchar. Como ya decía, es un mal silencioso, no se hacen notorios los impactos negativos sobre la salud. O sea, sí, justamente creo que el precio de la habituación es un peligro para la salud. O sea, nadie se ha dado cuenta y nadie lo dice. No tenemos párpados auditivos, eso ya se sabe, y oímos 24 horas y de forma omnidireccional. Entonces, no quiere decir que si el ruido, o sea, finalmente no tenemos el campo visual, es mucho más restrictivo. Justamente nuestro campo auditivo, pues es omnidireccional, como lo dice aquí, ¿no? No voy a extenderme aquí, ya lo explicó muy bien el ingeniero, que tiene que ver cuáles son las fuentes móviles, cuáles son las fuentes fijas. Creo que tenemos y el ingeniero no me dejará mentir, hay una falta de normatividad, por ejemplo, sobre todo con las fuentes móviles. Es muy complicado. Hay mapas, el mismo Fausto ha hecho mapas que tienen que ver con el tráfico, y no es el caso de San Miguel todavía, espero que nunca, pero el tráfico vehicular es una de las grandes molestias de las ciudades por el ruido que genera.
el tráfico vehicular y el tráfico de helicópteros y el tráfico de aviones ahora, por ejemplo, ¿no? En Ciudad de México. Y bueno, las fuentes fijas ya las habían explicado. Y lo que tiene que ver con impacto en la salud, pues yo la verdad es que voy más en la línea de lo que dice la Organización Mundial de la Salud siempre, ¿no? O sea, finalmente la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se excedan los 55 decibeles. Nuestra normativa es mucho más alta, pero pensemos en un espacio, en tiempo y demás. Bueno, 55 decibeles es... También hay que entender que los decibeles es un número exponencial, entonces hay que entenderlo en relación a ciertas fuentes o ciertos espacios. Por eso esta gráfica, ¿no? O sea, finalmente me imagino que los locales comerciales que tienen esta permisividad ahora tienen una exposición como si estuvieran escuchando una música de motocicleta, ¿no? O sea, un ruido de motocicleta de manera permanente, porque son 90 decibeles. Normalmente en Ciudad de México los establecimientos mercantiles pueden tener a su interior 90 decibeles. Hacia afuera tienen que cumplir con la otra normativa, ¿no? Con la NOM que tiene justamente, que se decía 62-65. Pero bueno, 90 decibeles, como ven, finalmente tiene que ver con un ambiente que es ruidoso y molesto, que en tiempo, si está uno expuesto más de 3 horas, puede tener cuestiones de repercusión, ya se dijo, con capacidad auditiva, pero también con cuestiones que tienen que ver con hipertensión. O sea, finalmente se eleva el nivel, ¿no? Se eleva el ritmo cardíaco, y ese ritmo cardíaco genera muchísimas otras cosas. Yo puedo contarles de testimonios actualmente que hemos estado recabando, que tiene que ver con los aviones si quieren, pero es otro tipo de ruido, es un ruido discontinuo, es bastante más complejo si quieren en términos de la medición y demás, pero de todo lo que implica tener un ruido y estar expuesto a ese ruido. O sea, no solamente la falta de descanso, sino lo que implica la falta de descanso al día siguiente. Y todo eso tiene incluso una acción monetaria. O sea, todo eso se puede pensar en la falta de productividad, el exceso, la falta de atención, los dolores de cabeza, porque se pueden contabilizar cuántas medicinas te tienes que tomar. La gente que está tomando ahora analgésicos para poder dormir, no solo analgésicos, sino otras medicinas más, digamos, más fuertes, ¿no? El estrés que se genera, ese estrés que de alguna manera está, pues relacionado con lo que tiene que ver con el cortisol que está relacionado con la obesidad y con la diabetes en un país que también tiene muchísimos problemas, ¿no? Somos, pues siempre primeros lugares en esos dos aspectos. Entonces creo que no hemos dimensionado, o sea, con la importancia que tiene este ruido. Y seguimos permitiendo que se genere más ruido y se intensifique y que se generen nuevas fuentes. Creo que eso es bien importante de entender y creo que hay que seguir insistiendo. O sea, creo que ahí sí los ciudadanos tienen una llamada permanente de seguir haciendo activismo. Yo no sé si con manifestaciones o no, pero sí haciendo cartas y diciendo finalmente, o sea, creo que una cosa importante que se podría hacer también es que estos testimonios de los vecinos que están padeciendo justamente este aumento horario o este ruido que se ha ido cada vez pues extendiendo, ¿no? O sea, que cada vez ha vulnerado más su derecho al descanso, pues que de alguna manera lo recaben, porque insisto, tiene que ver con una cuestión de derechos humanos, ¿no? Sí, aquí en Ciudad de México ahora se está trabajando en materia de derechos humanos y la afectación, o sea, la afectación de estos derechos por el ruido. Ya dije, ¿no? O sea, finalmente tiene un papel significante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Se puede calcular que el 3% de las muertes por enfermedades coronarias pueden estar atribuidas a esta contaminación acústica. No solo afecta a la capacidad auditiva, ya lo dijo Gibran, sino los patrones de sueño. Y los patrones de sueño son fundamentales, o sea, el descanso es fundamental. Cada quien descansará 4, 6, 8 horas, 10, 12, las que sea, pero bueno, finalmente se requiere del descanso. La falta de audición ocasiona muchísimas afectaciones psicológicas, ¿no? Por supuesto afecta el estado emocional y no solo afecta, evidentemente, a los seres humanos, sino afecta a toda la fauna. Entonces, ya lo decía Rocío, ¿no? O sea, finalmente se está afectando también a los otros seres vivos con los que se conviven todos los días. Entonces, eso también, ¿no? O sea, los cambios de conducta, los desórdenes que existen, la falta de llegada, los pájaros se tienen que habituar a ese ruido, entonces tienen que cantar más fuerte o tienen que cantar justo en momentos que no tendrían que estar cantando. O sea, han cambiado todos los hábitos incluso de la fauna. El impacto no solamente es en cuestiones de salud, creo que eso también hay que entenderlo. También va en términos de, por ejemplo, cuestiones sociales, ¿no? O sea, finalmente esto que tiene que ver con la dificultad de convivencia, conductas agresivas, retraso escolar, la dificultad de la comunicación, y todo eso se puede estar trasladado a costos económicos. Los costos en salud, lo que pasa es que nunca relacionamos la ida al doctor por un problema, digamos, cardíaco, con quizá estar expuesto a niveles de ruido que son superiores a lo que se recomienda, ¿no? La baja productividad, en fin, ¿no? La pérdida de valor en inmuebles, porque también esa es otra cosa que sería también interesante e importante de trabajar. Hay gente que trabaja justamente, los economistas han hablado de esta externalidad negativa que tiene que ver con el ruido y la pérdida del valor de los inmuebles. Entonces ahí no es un tema menor tampoco. Yo no digo, o sea, yo insisto,
Hay muchas afectaciones negativas en materia de ruido, no solamente pasan por cuestiones de salud sociales y sobre los seres humanos, sino también sobre los bienes, por ejemplo, o, bueno, sobre otras cuestiones. Como decíamos, ¿no? O sea, finalmente sus efectos son múltiples y afecta a un montón de cosas. Esta era como una lámina síntesis, ¿no? O sea, finalmente, insisto, se expresa como un problema, pero también como una consecuencia del oído urbano. O sea, de verdad es que es increíble. Yo no sé cómo les fue con sus encuestas, pero mucha de la gente te dice, bueno, pero pues es que uno vive en la ciudad y pues así es, ¿no? O sea, finalmente, pues te acostumbras y pues de modo, ¿no? Y te lo dice la gente todo el tiempo, ¿eh? Entonces, creo que creo que tendremos que cambiar justamente esa manera de percibirlo. Creo que es muy importante en términos de como ciudad, cualquiera que esté la dimensión que tenga, es que hay que evaluar físicamente la calidad de los ambientes sonoros en la planeación. O sea, creo que eso es bien importante. Tenemos que seguir desarrollando distintos modelos, ¿no? La posibilidad de escuchar, como yo decía, pero también de proponer otro tipo de indicadores. Creo que nos hemos quedado muy cortos en ese sentido. Creo que esta necesidad de trabajar de manera interdisciplinar y buscar otras salidas, por ejemplo, como lo que proponía Gibran y lo que ha hecho para Ciudad de México, y que hacen también en Nueva York, que hacen en otras ciudades del mundo, en términos de las aplicaciones, la participación ciudadana, justamente para decir, oiga, no, aquí hay ruido, estoy midiendo, hay tanto, esto está pasando, que incluso hubiera una comunicación permanente. Nosotros en la Ciudad de México tenemos una aplicación de datos abiertos todo el tiempo, ¿no? Que nos indica, por ejemplo, lo que tiene que ver con el aire, y que nos dice cuál es la condición del aire y cuál es la afectación que podemos tener en salud. No podremos tener uno igual en términos de ruido, por ejemplo, si estás expuesto a tanto, cuánto tiempo puedes estar expuesto, qué es lo que se recomienda. Es una tabla, la tabla la hace la OMS. O sea, no necesariamente, ¿no? Y decir, hay zonas de la ciudad en donde te recomiendo que estés menos tiempo porque la exposición te va a generar un problema de salud. O después de estar tanto tiempo, a aquellos que, por ejemplo, nos gusta ir a conciertos y a festivales de música, bueno, pues trata de tener después un descanso sonoro, porque hay que descansar el cuerpo. O sea, el ruido y el sonido no solamente se percibe con el oído, sino se percibe a través de todo el cuerpo, porque el sonido es vibración. Entonces, de alguna manera, aunque nos pongamos tapones, el ruido nos sigue afectando, porque hay vibración. Entonces, esa vibración, así como afecta el ruido aéreo y se siente en la estructura y de alguna manera se transmite, en el cuerpo también se siente. Entonces, la repercusión no solamente es que tiene que ver con el oído. Incluso, aunque nos pongamos tapones y todo el mundo me pregunta, ¿cuáles tapones hay que usar? ¿Cuál es la recomendación? Pues es que no hay tapón tal cual que de alguna manera de verdad te dejen el silencio necesario para poder descansar, porque insisto, el ruido es vibración. Entonces, el resto del cuerpo lo sigue sintiendo, ¿no? Como ya decía, ¿no? O sea, finalmente sí es cierto, hace tiempo propuse un decálogo que en términos de que es una cuestión como muy básica, en términos de cómo podemos responsabilizarnos. Yo creo que todos somos responsables, porque también hay que entender que todos hacemos ruido en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro día, porque el ruido finalmente es una cuestión de percepción también del otro, cómo percibe nuestro sonido. Pero es bien importante pensar en la exigencia del derecho al descanso y el derecho al silencio, ¿no? Que sí creo que todos tenemos que hacernos responsables de esto. Y entonces por eso, ahorita ya decía Lore, yo justamente había propuesto un decálogo hace tiempo. Es muy básico porque tiene que ver con una posible conciliación entre autoridades academia y ciudadanía, ¿no? Entonces finalmente hay que buscar esos lazos. Entonces primero hay que ponerse de acuerdo entre los actores políticos, la academia y la ciudadanía para promover cambios en las prácticas sociales. O sea, sí creo que tenemos una cuestión muy individual de cómo funcionamos y no podemos seguir funcionando así. Y eso lo digo no solamente para Daniel de Allende, lo digo en general en materia de ruido, ¿no? Voy a pasar muy rápido estas. Tenemos que seguir haciendo campañas que impulsen la concientización y civilización de la sociedad. Yo digamos, de verdad que muy dispuesta a trabajar con ustedes en términos de hacer talleres, campañas o incluso recorridos en materia de sonido. O sea, con toda la disponibilidad de las cosas que hago normalmente. Y pues sí, o sea, finalmente es lo que hay que hacer, sensibilizar y justamente concientizar de este problema que no es menor. Pues finalmente sí, necesitamos una autoridad que asuma la función del control ambiental. En otros países existe el Ministerio de Ruido. Nosotros no tenemos, o sea, si tú preguntas en la Ciudad de México, por lo menos, ¿quién se hace responsable del ruido? Hay como 4 o 5 entidades distintas y algunas trabajan una o tras otra. Nadie sabe muy bien quién mide, cómo se usa. Las policías nunca saben, no tienen sonómetros, entonces pues la policía llega y le pide al ruidoso que por favor le baje un poco a su ruido, pero pues tampoco hay, ¿no? O sea, finalmente hay una impartición y una repartición de esto que es ruido como rarísima, entonces en algunos es Semarnat, Sedema, ¿no? O sea, está por todos lados. Entonces creo que tendríamos que tener una autoridad, tenemos que exigir justamente una autoridad
alguna entidad que trabaje solamente eso, sobre todo en espacios que empiezan a tener pues este auge y esta necesidad de turismo, y yo entiendo perfectamente, pero se necesita una autoridad que solamente esté dedicada a eso y que entienda y pueda coordinarse con las otras. O sea, si seguimos pensando como la ciudad de cachos y las instituciones que de alguna manera regulan las distintas problemáticas urbanas en cachitos, no vamos a llegar a ningún lado, de verdad. Bueno, el sonido tendría que ser transversal a cualquier decisión en materia de planeación urbana. O sea, es fundamental. Cualquier cuestión que hagamos en términos de arquitectura, de cambio de pavimento, de movilidad y demás, va a repercutir en la sonoridad de un espacio. Y si eso no lo entendemos, o sea, creo que ahí tenemos que seguir trabajando. O sea, finalmente cualquier cuestión tendría que tener estas evaluaciones de impacto ambiental en donde el ruido forme parte de ese impacto ambiental y no lo está formando parte o no lo suficiente. La salud urbana. No quiero ahondar en esto porque si finalmente estamos en una pandemia y nos hemos dado cuenta la cuestión, lo que tiene que ver con la importancia de cómo hemos construido la ciudad y lo grave que es en términos de salud. Entonces la salud y la manera en que construimos las ciudades está plenamente vinculada, ¿no? Entonces ahí hay que entenderlo también. Bueno, lo de una policía ambiental, yo no sé, pero bueno, finalmente sí, ¿no? O sea, finalmente tendría que haber alguien que revise las buenas prácticas y que de alguna manera pues dé seguimiento y no parezca, como insisto, como que se disperse entre varias autoridades. Es muy importante este tipo de foros. Yo creo que no hay que cansarse de hacerlos. O sea, creo que sí es cierto que cada vez hay más y se discuten muchos puntos y demás, pero creo que hay que hacerlos. Y creo que se tiene que seguir trabajando, por ejemplo, con todas estas fuentes que no están todavía reguladas, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede conciliar? Creo que la ciudadanía lo puede hacer. Me parece justamente que los comités vecinales con los que yo he trabajado, una de las cosas que hacen es eso, o sea, finalmente buscar conciliar las distintas pues, disposiciones o cuestiones que tiene un vecindario, un barrio. O sea, finalmente no se trata de prohibir, creo que como ya decían, todos tenemos derecho pues a libertad y de hacer incluso ruido en algún momento y demás, pero justamente creo que tendríamos que buscar esos equilibrios. Creo que no lo hemos logrado todavía o los estamos perdiendo cada vez más. Bueno, lo del tema del reglamento, los reglamentos de construcción son fundamentales justamente para poder pues, cumplir con las normativas. La falta de carencia, o sea, las fuentes que son carentes de regulación, y pues seguir trabajando en términos de investigación con los estudios sobre el ruido ambiental y sus efectos en la sociedad. Y creo, aquí nada más voy a, digamos, unas medidas rapidísimas en términos de planeación, medidas preventivas. O sea, sí creo que tendrían que buscar una declaratoria de zonificación acústica en materia, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuáles son las zonas especialmente protegidas para el ruido? Yo creo que San Miguel sí lo podría tener. O sea, creo que sí podrían legislar en ese sentido, para exigir justamente decir cuál es esa zonificación acústica y qué cumplimiento tiene que tener. O sea, creo que eso es muy importante, ¿no? Las nuevas licencias para obras y locales de ocio, eso en términos preventivos. Y en términos correctivos, pues ya lo decía, ¿no? Los mapas sonoros. Hay un colectivo que se llama PIP Ciudad, que justamente está trabajando esto en Guadalajara, justamente con sensores también, y con ciudadanía, y con participación, y creo que es importante hacerlo. O sea, creo que sí se tiene que lograr hacer, independientemente de, yo entiendo lo que dice la legislación, buscando que no se transgreda esto, ni que no se incumpla la ley, pero sí de alguna manera estos mapas son muy importantes, sí se tiene que trabajar sobre algo, ¿no? Y bueno, por supuesto lo que decía, ¿no? O sea, los limitadores acústicos en los locales, poner límites al ruido que se genera la gente que entra y sale de estos locales y el control de las licencias. O sea, eso en términos rapidísimo de ruido. Y brevemente, creo que es importante trabajar en este tipo de cuestiones. Justamente lo hicimos con Fausto, fue un taller que hicimos con la UAM, para que la gente entendiera el problema de ruido, por ejemplo, en una zona como la Roma. Y entonces hacíamos caminatas y veíamos y buscábamos cuáles son los puntos de alguna manera de conflicto, cuál era el tipo de ruido o cuál era el tipo de fuente y qué sensación tenían, qué posibilidades tenían. Entonces este tipo de mapas de participación son importantes hacer. O sea, la participación ciudadana en este sentido creo que es fundamental, porque así los vecinos unos contra los otros creo que no se va a poder, es una manera también de trabajarlo, ¿no? O sea, entonces estos trabajos son importantes. Ahí estamos justamente en el taller, este es un taller que justamente Fausto me invitó. Y luego la otra es empezar a hacer levantamientos y encuestas de distintas zonas, ¿no? Esto yo es lo que he hecho justamente a partir del doctorado. Y entonces se hace levantamiento en términos de cómo se escucha, qué es lo que está pasando, cuál es la legislación, qué es lo que siente la gente y demás. Porque creo que esta cuestión psicoemocional también hay que recuperarla. O sea, creo que sí, es una manera también de hacer sensibilización y concientización, ¿no? Entonces se hacen este tipo de mapas que, por supuesto, de alguna manera
sirven también para hacer posible, o sea, de alguna manera fomentar algunas fuentes. Si tú encuentras alguna fuente sonora que de alguna manera, si tú la incrementas o la intensificas, puede enmascarar otra que puede ser molesta, sobre todo aquellas que son de tráfico, pues los arquitectos, urbanistas, diseñadores pueden trabajar en ese sentido y pueden diseñar también con esto que tiene que ver con el sonido, ¿no? Entonces, estos son los mapas que hemos hecho y lo que hemos trabajado en términos de las capas, los ruidos y demás, recogiendo justamente, como digo, los registros, haciendo cortes, bueno, pues, levantamientos, lo que hacemos normalmente los arquitectos muchas veces, ¿no? Y estos mapas justamente de los sonidos que existen, por ejemplo, en las plazas y cuestiones. Entonces, creo que eso es importante también entender y creo que también es una manera de revalorizar lo que tiene que ver con los espacios sonoros. Y también es una manera de que la gente le dé importancia y se siente identificada con los espacios y por qué protegerlos, justamente del ruido de esos otros establecimientos mercantiles, por ejemplo. Y no pretende tener una cuestión de confrontación, sino simplemente de los equilibrios son necesarios. Entonces, lo privado y lo público tienen que conciliarse y tienen que trabajar también en materia de sonido. Y por último, nada más decir que actualmente trabajo en estos dos proyectos desde hace un tiempo lo llamo el diario sonoro, y también va en términos de concientización. Así, a mí me parece que una de las cosas muy importantes tiene que ver con cómo concientizamos y cómo sensibilizamos frente a algo que, insisto, está de manera permanente las 24 horas del día, que es el sonido en cualquier ciudad. Entonces, lamentablemente a ustedes ya se los extendieron hasta las 5 de la mañana, ¿no? Yo les puedo decir que Ciudad de México, pues depende de la zona, también pasa lo mismo, pero bueno, la Ciudad de México es bastante más compleja, bastante más extensa, en fin. Pero creo que pues justamente estos ejercicios de sensibilización y concientización sirven y de alguna manera pues están a disposición del público en general por si creen que sirva, creen que se puede hacer con distintos sectores de la población. Por supuesto, no hay o sea, con toda disponibilidad y con muchísimo gusto, pues accesible para ello. Y pues, sí, entender que el ruido es de interés común y que para mejorar acústicamente las ciudades debemos trabajar en conjunto. O sea, creo que eso es fundamental. Creo que si no trabajamos de esa forma y con las distintas posibilidades que tiene, porque creo que también entiendo perfectamente trabajar en materia correctiva y preventiva, pero también trabajar en términos de cómo sensibilizamos a esa población. O sea, creo que eso siempre es importante, porque la ley, digamos, ya no lo explicó muy bien el ingeniero, existen las leyes. Ahora, ¿cómo hacemos que esas leyes se cumplan? ¿Cómo hacemos que esas leyes se aterricen al resto de la población? Pues sensibilizando y con campañas. Entonces, pues aquí están mis datos, por si alguien necesita algo. Muchísimas gracias, de verdad. Espero haber sido más o menos clara y no haber pasado mucho tiempo. Una disculpa por eso, pero bueno, pues mil gracias. Jimena, gracias. Yo creo que sí, indiscutiblemente el mayor reto, tiene un reto San Miguel de Allende en el tema del ruido y concientizarnos, trabajar, y la participación ciudadana creo que es fundamental para que avancemos en este sentido. Agradezco a cada uno de los invitados, Marcos, el ingeniero Helio, Rocío, Norma, Jimena. Claro que tomamos la palabra de los ofrecimientos que aquí recibimos y nos pondremos en contacto con ustedes para trabajar con los ciudadanos organizados y ustedes como expertos. Nos vamos a despedir rápidamente. La encuesta, me están pidiendo, perdón, hicimos invitación para este foro, para Ecología y para Canirac, hicimos por escrito una invitación, no recibimos respuesta, hubiera sido maravilloso que estuvieran aquí. Pero el próximo foro, antes de irme, porque nos vamos a ir en pantalla con el resultado de la encuesta, aproximadamente participaron 200 personas, por ahí sí la puedes ir poniendo, Mario. Y les recuerdo que el próximo jueves, 29 de julio, tenemos el foro Consulta Popular, Justicia Sí, Impunidad No. Agradezco a todos mis invitados y agradezco a usted que se conectó para escucharnos. La pregunta fue, ¿está de acuerdo con la ampliación de horarios para antros y cantinas hasta las 5 de la mañana? El 93.8% dijo que no, de los ciudadanos, y 6.3% dijo que sí. Muchas gracias. Yo soy San Miguel de Allende. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias.